El tema que Dios puso en mi corazón se llama la era de la autarquía. Vamos a tener una primera parte ahora y concluiremos la próxima semana con algunos capítulos, o mejor dicho, los últimos 2 capítulos del libro de Jueces. Vamos a estar concentrados en el libro de Jueces. Es muy difícil dar 21 capítulos en 2 horas. Muy difícil. Pero voy a tratar de resumir y sintetizar la idea en lo más posible. Les voy a rogar que con mucha reverencia le pidamos al Señor la dirección para nuestro espíritu y para nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti una vez más, agradecidos, Señor, porque sabemos que estás operando en nuestras vidas, aun cuando no te podamos ver, como decía Hannah. Gracias, Señor, porque no es, Señor, tu presencia ocular la que nosotros podemos tener, pero sí tenemos la presencia experimental, Señor, dentro de nuestras vidas. Y eso es lo que nos ayuda a poder ir siendo dirigidos. En esta noche, Señor, te agradezco por cada una de las personas que están acá. Te agradezco, Señor, cómo has movido nuestros corazones para venir a adorarte. Y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que a mí me des sabiduría y entendimiento para poder dar las palabras correctas venidas desde tu Santo Espíritu, Señor. Y a los que estamos acá, Señor, que podamos ser receptores todos del mensaje que tienes para cada uno de nosotros, que atesoremos este mensaje, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Bendícenos como siempre nos has bendecido. Amén. La era de la autarquía. El libro de Jueces repite por lo menos 7 veces como mínimo, no lo conté, pero creo 7 veces, repite una frase, una expresión. Y esa expresión la podemos ver en una de esas 7 veces en el capítulo 21, en el verso 25 de este libro que estamos estudiando hoy. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es una frase que a donde quiera que usted vaya y escuche hablar del libro de los Jueces, la mayoría de las personas la tiene grabada en la mente. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios habla hoy, lo traduce como cada cual hacía lo que le daba la gana. Pero cuando usted estudia el texto desde su raíz, realmente a veces hemos tomado el concepto equivocado de lo que el texto dice cuando da esa expresión. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A veces entendemos que había una rebelión implícita, una rebelión descarada, pero no es así, porque justamente ahí es donde está el engaño. Y cuando digo el engaño, es el engaño del enemigo que nos quiere hacer creer otra cosa de lo que Dios nos está diciendo. Cuando el texto dice cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que el texto nos está enseñando es que cada uno hacía lo que creía que era bueno y mejor según su entendimiento de justicia. Eso es lo que el texto está diciendo. Y conforme vayamos avanzando en estas 2 horas, esta semana y la próxima, nos vamos a dar cuenta que la conducta humana tiene la tendencia siempre a empezar a interpretar la palabra de Dios según sus circunstancias, según sus necesidades, y empieza a acomodar la respuesta de acuerdo a cada uno y no de acuerdo al mensaje de Dios. Bueno, resulta que cuando se aborda este libro, por lo general se dice que es el tiempo de la anarquía. ¿Qué es anarquía? La anarquía significa sin poder, sin mandato, sin norma, con ausencia de jerarquía, ausencia de autoridad o sin gobierno. Cuando escuchamos la palabra anarquía, lo que significa es que es una población, una familia, un grupo de personas que no tienen quien los dirija, que no tienen quien los gobierne. Resulta que abordando el texto y estudiándolo de forma profunda, realmente el libro de los Jueces no refleja un tiempo de anarquía. ¿Y por qué no refleja un tiempo de anarquía? Porque así había quien los gobernara, y quien los debía de gobernar, si ellos aceptaban el gobierno de acuerdo a como debía ser, es Dios. Dios nunca ha estado ausente de la dirección de nuestras vidas.
ni nunca estará ausente de la dirección de nuestras vidas. Por lo tanto, decir que es el tiempo de la anarquía sería como decir que Dios no existe, que Dios no estaba, y aún en el libro de Esther, que es un libro que no menciona a Dios, Dios está presente en todo momento. Por lo tanto, la era de la anarquía no nos da a nosotros el mensaje que deberíamos de estar recibiendo para poder apreciar con deleite la enseñanza que Dios nos está dando en dicho libro. Entonces, Dios me trajo la palabra autarquía. ¿Y qué es autarquía? La autarquía es el gobierno de uno mismo. No es que no hay un gobierno, sino que yo no me sujeto a ese gobierno y yo decido según mi pensamiento y yo decido según mi propia opinión. Entonces, la autarquía es algo más de un orden moral, mientras que la anarquía es algo más de un orden político. Esto es importante rescatarlo porque esto nos va a poner a nosotros en contexto de todo lo que vamos a estudiar y vamos a poder entender que el problema no nacía en el gobierno de Dios, sino en la recepción de los gobernados. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. En el tiempo de los jueces, lo que se caracterizó durante esa era de la autarquía básicamente fue una religión mística, espiritualista, supersticiosa, ahora sí, supersticiosa y vacía. Ese era el tipo de religión que ellos practicaban. Yo no estoy hablando de fe, yo no estoy hablando de doctrina bíblica, estoy hablando de religión. Porque resulta que cuando abordemos la otra semana en las conclusiones, nos vamos a dar cuenta en las aplicaciones que lo mismo que pasó en el tiempo de los jueces pasa en este tiempo. Hay mucha gente que vive una religión y no vive una comunión con Dios. Y es muy diferente el ser una persona sujeta al orden de Dios a ser una persona religiosa. Hay un espacio abismal en esto. Bueno, la gente lo que trataba de hacer era resolver los problemas de acuerdo a sus interpretaciones del problema y de acuerdo a sus interpretaciones de la solución del problema. Vinieron varios jueces que empezaron a levantarse y cada juez, conforme iban pasando los años, déjeme decirle que el libro de los jueces no es un libro que pasó rápidamente. La era o el tiempo de los jueces duró 330 años. Cuando Josué cruza, él murió 29 años después de haber cruzado, de 110 años. Eso es cuando él cruza. Y el primer juez de Israel está en el gobierno o está dirigiendo al pueblo más o menos 28 y 29 años después de haber muerto Josué. Y así habían espacios sin juez que podían oscilar entre los 20 y los 40 años, y de pronto Dios volvía a levantar un nuevo juez en una relación cíclica que tenía el pueblo. Y ahora les voy a explicar qué relación cíclica era la que tenía el pueblo para con Dios. Cada juez se ha expuesto de una forma ejemplar para la iglesia, lo cual no digo que los jueces, los profetas, los apóstoles y cada persona que está en la Biblia no tenga muchas virtudes y muchas cosas que rescatar, pero se ha puesto como un ejemplo de vida para la iglesia. Y ciertamente, mis hermanos, estas personas, aunque hicieron cosas buenas, también hicieron cosas malas, igual que usted y que yo. Lo que hemos equivocado en el mensaje es darle el centro del mensaje y el centro al concluir de la imitación al ser humano. ¿Por qué? Porque es más fácil compararnos con el humano que compararnos con Dios. Porque cuando nos comparamos con Dios, nos damos cuenta de que nosotros estamos totalmente carentes de muchísimas cosas, sino por decir, con ausencia total de valores. En cambio, cuando nos comparamos con un humano, es mucho más fácil. Es mucho más sencillo poder manejar nuestro testimonio. Porque entonces podríamos decir, si él se equivocó, ¿y yo por qué no? Si esa persona falló, ¿por qué yo no puedo fallar? Si falló Pablo, imagínense.
Si Pablo se encolerizó en un momento determinado, ¿por qué yo no lo voy a hacer? O digamos, si Abraham mintió, ¿por qué yo no voy a mentir? Y con la estatura de Pedro, imagínense, negó a Jesús, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces nos permite a nosotros una puertita de salida de nuestra irresponsabilidad. Pero cuando usted se compara con Jesús, cuando usted se compara con el Señor, usted no tiene ninguna puerta de salida a la irresponsabilidad. Y Él dice que seamos como Él, sean perfectos como yo soy perfecto, sean santos como yo soy santo. ¿Podemos utilizar a los personajes de la Biblia para enseñar? Sí. Pero ¿qué es lo que deberíamos de estar enseñando cada vez que traemos un personaje bíblico a nuestras vidas? Deberíamos de estar enseñando cómo se conduce Dios ante los errores y las virtudes de ese personaje bíblico. Es a Dios a quien deberíamos de ver. Es el carácter de Dios el que deberíamos de estudiar en cada prédica, en cada enseñanza. Nuestra vida, nuestra enseñanza y todo nuestro ser debe ser cristocéntrico. El libro de Jueces, entre varios jueces, menciona a uno que se llama Jefté. Jefté le puedes rescatar cosas buenas, pero déjenme decirles que Jefté hizo un voto apresurado. Ofreció que la primera persona que se encontrara a él la iba a dar en sacrificio, en holocausto a Jehová. Y cuando iba de regreso a su pueblo, cuando iba de regreso de la guerra, ¿sabe a quién se encontró de frente? A su hija. Y no le quedó más que darla en sacrificio de holocausto. Pero no nos equivoquemos que holocausto en este caso significa que la iba a matar para Dios, porque Dios no acepta sacrificio humano. Ella se consagró de por vida para Dios y no tuvo relaciones sexuales en toda la vida, y ese fue el sacrificio o la oferta que ella hizo. Puede leerlo si gusta, cuando ella viene y hace votos por su virginidad. Porque lo que los israelitas conocen como bendición es tener descendencia. Y la única hija de Jefté no iba a tener descendencia. Y eso se convirtió para ellos en algo negativo. Tenemos también a Barak, que Barak temió ir a la guerra si no era con Débora. Barak era el general, Débora era el juez de ese momento. Pero Débora lo que estaba haciendo era asumiendo una responsabilidad que le tocaba a los hombres. Entonces se ha dicho que las mujeres pueden tomar el control, la responsabilidad que le toca al hombre, porque Débora lo hizo. Y eso es manipular la Biblia, eso es pensar conforme a lo que yo quiero y pretendiendo utilizar la Biblia de acuerdo a mis intereses propios. Y en las reuniones de mujeres, lastimosamente, sin caer en la crítica, pero sí en la observación, les digo, mis hermanos, se da a Débora casi como una herramienta para que las mujeres asuman el papel del varón. Y el papel del varón le toca al varón. Que el varón sea irresponsable y no asuma su papel y se lo ceda a la mujer, y la mujer momentáneamente tenga que tomarlo mientras el hombre es tratado por Dios, eso es otra cosa, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre sea el sacerdote de la casa, el sacerdote de la iglesia, y que sea el que dirija al pueblo. Barak, él decidió recostarse, como digo, a Débora, pero no voy a hablar de estos jueces, porque si hablara de cada uno de los jueces en extensión, me sería muy difícil poder concluir en estas 2 semanas. Pero escuche lo que Débora dijo, para que tengamos una idea de lo que estaba en la mente de esta mujer sabia. Jueces 4, verso 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. ¿Qué le está diciendo ella a Barak? Lo está avergonzando. No es ella, el Espíritu Santo a través de Débora le está diciendo a Barak la posición que él debería de tomar. Si lo aplicamos a nuestras casas, le queda muy conveniente al hombre que sea la mujer la que discipline a los hijos, porque se quita ese papel de encima. Y muchas veces he escuchado a algunas personas decir: ¿cómo es que yo voy a ir a la casa a llamarle la atención a mis hijos si pasé trabajando todo el día y el tiempo que tengo para estar con ellos
lo voy a pasar disciplinándolos. Pues déjeme decirle que si ese tiempo debe usarse para disciplinarse, disciplínelos. Pero no se quite la responsabilidad que Dios le dio a usted arrecostándosela a la esposa, porque ese fue el fallo de Barak para con Débora. El problema, mis hermanos, es que no hemos entendido que el tiempo de los jueces era un tiempo de autocracia, de autogobierno, de autocontrol y autodecisión. El libro de los jueces no cierra en jueces, porque si usted se va al libro de Samuel, en el libro de Samuel, que es posterior al de Ruth, en el orden que viene Josué, viene jueces, viene Ruth y después viene primera y segunda de Samuel, que en los tiempos anteriores o antiguos, primera y segunda de Samuel componían un solo libro. En primera de Samuel, en el capítulo 8, Samuel dice que estaba envejecido y puso por hijos a los jueces, a sus hijos por jueces de Israel, y estos eran jueces de Beerseba, por lo cual la era de los jueces no finaliza al principio del libro de Ruth, sino que continúa hasta primera y segunda de Samuel, y Samuel nos introduce a la era de la monarquía, que es cuando Israel pide un rey y inicia el reinado Saúl. Por eso es que cuando usted lee Ruth, en el primer versículo del capítulo 1, dice: aconteció en el día en que gobernaban los jueces. ¿Por qué dice eso? Porque aún en los tiempos de Ruth había un caos en el tipo de conducta que tenía el pueblo. Tanto es así que el esposo de Noemí decidió irse para Moab porque no soportaba vivir bajo el tipo de gobierno que se estaba viviendo en Jerusalén, en Belén en esos tiempos, o en Betelén, que se llamaba en ese momento. El libro de los jueces, como les dije anteriormente, es el libro que está después de Josué. Josué se le conoce como el libro de la conquista. El libro de jueces se le conoce como el libro de la derrota. ¿Por qué? Porque a Josué se le dijo que tenía que conquistar unos territorios y los conquistó de forma parcial. Habiéndolos conquistado de forma parcial, lo que sucedió es que en el libro de los jueces, aquellas personas que debieron de haber sido expulsadas, tomaron control de ciertas áreas de la tierra que le había sido prometida a los israelitas y los corrompieron. Cuando usted piensa en una invasión de militares, por lo general, el país invasor va a absorber la cultura del invadido. Y cuando el invadido tiene las tropas de ocupación, por lo general va a absorber cultura del invasor. Y va a haber un sincretismo de los dos grupos, el invasor y el invadido. Y eso fue lo que sucedió en el tiempo de los jueces. Hubo un sincretismo, hubo una mezcla de valores, hubo una mezcla de pensamientos que llevó al pueblo de Israel a practicar la idolatría. Y el libro de Ruth significa redención, lo que nos mete a nosotros en ese episodio cíclico de la humanidad. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth lo que es la redención, nos muestra a nosotros la salvación, incluso nos muestra a nosotros una figura de lo que Jesucristo haría con nosotros en estos tiempos, o lo que ha hecho con nosotros en estos tiempos. El ciclo del hombre que adora a Dios, se aleja de Dios, Dios lo castiga y se vuelve a levantar a adorar a Dios cuando Dios lo vuelve a sacar. Ese es el ciclo en el que vivimos usted y yo, aunque no lo crea. El primero es la fidelidad. Esa fidelidad del pueblo a veces nosotros la tenemos, y digo a veces porque a veces llegamos emocionados con el deseo de conquistar el mundo, queremos predicarle a las naciones, pero después viene la segunda parte cíclica, que es la infidelidad. Nos cansamos, nos retiramos, empezamos a hacer lo malo, y viene el tercer tiempo, que es el enojo de Dios contra lo que hacemos, y viene el castigo en nosotros, y después de que el castigo cae sobre nosotros, nos duele y nos arrepentimos, y Dios viene de nuevo a perdonarnos, y ese ciclo se repite una y otra vez en la vida de ellos y en nuestras vidas, mi hermano. Piense, pregúntese, ¿es acaso
que nosotros no caemos en ese tipo de conducta? ¿Es acaso que nosotros siempre estamos igual? ¿Es acaso que nuestro temperamento cuando nos levantamos siempre es el mismo? ¿Abrazamos a nuestros seres queridos siempre de la misma manera? ¿Tenemos el tiempo y la disposición para las demás personas de la iglesia de la misma manera? Un día queremos abrazar a todos, cenar con todos, pasar todo el día, ojalá tomemos café, comamos pizza, vayamos de un lado para otro, pero otro día no queremos ni que se nos arrimen. Eso es cíclico, así somos nosotros de inconstantes. Por eso es que debemos de ver en todo el mensaje al Señor de señores, al Rey de reyes, que dice en Malaquías 3:6, dice, porque yo no cambio, dice Jehová, Israel, no habéis sido destruidos. Porque si fuera por nuestra forma de actuar, nosotros ya no existiríamos. Pero lo que logramos ver en nuestra conducta cíclica no es nuestra conducta, es a Dios respondiendo a esa conducta. Su amor y su misericordia. Pero a veces nosotros creemos que somos los mejores, lo máximo, y que necesitamos el premio, ojalá la mejor corona. Y nos dejamos decir que subimos un escalón y al día siguiente subimos otro escalón y cada día nos sentimos más cerca de la corona. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que entre más cerca estamos de Dios, entre más conocemos de Dios, más lejos estamos. Y tal vez usted me diga, ¿por qué, pastor? Pablo lo dijo de esta manera. Pablo en una oportunidad dijo, yo soy el primero, yo soy el último de los pecadores. Eso fue lo que dijo. El último de los apóstoles. Yo soy el último de los apóstoles. Yo soy el último de los creyentes. Pero un día, cuando él conoció al Señor, él dijo, yo soy el primero de los pecadores. Porque cuando usted sabe quién es Dios y cuando sabe quién es usted, usted dice, Jehová es mi pastor. Y lo que está diciendo es, Él el pastor y yo soy la oveja. Él es el rey, yo soy el siervo. Él es el Señor y yo soy el esclavo. Entre más conoce de Él, más se rinde delante de Él. Y entre más conoce de Él, usted y yo entendemos que más responsabilidad tenemos. Incluso en la forma que respondemos a nuestros hermanos. ¿Sabía usted cuál fue la señal que Dios dejó para darnos a nosotros como señal de pacto de que no iba a volver a haber un diluvio en la tierra? ¿Cuál fue la señal? El arco iris. ¿Sabía usted cuál fue la señal que Dios nos dejó a nosotros para saber que iban a ser benditas todas las familias de la tierra en una persona? La circuncisión. ¿Y sabe usted cuál es la señal para la gente del mundo hoy en día de que Jesucristo es el Señor y que ha de venir una segunda vez? Usted y yo, la iglesia. Es lo que dice en Juan capítulo 17, cuando Él dice que nos vean que somos uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Pero cuando nosotros nos vengamos los unos a los otros, nos ultrajamos los unos a los otros, nos ofendemos los unos a los otros, caemos en esa conducta cíclica de la era de la autarquía, donde yo quiero satisfacer mi propio ego, donde yo quiero satisfacer lo que yo digo que es bueno. Entonces yo digo que yo tengo derecho a vengarme cuando alguien me hace algo, y Dios dice que eso no es cierto. Dios dice en Romanos 12, 19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aún este texto lo agarramos según nuestra propia interpretación y empezamos a recetarle a todas las personas que sentimos nos han ofendido. Le recetamos a estas personas nuestra propia autarquía. Yo pagaré, dice el Señor. Ahí se lo dejo al Señor. Con orgullo, con soberbia. Cuando Dios dice que de Él es la venganza, lo que Él está diciendo es que Él es perfecto en venganza. Y la venganza de Él llega hasta el arrepentimiento. Y arrepentido el ser humano dice que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado.
Mientras que usted y yo, aunque se humille y se contrite, vamos a estriparle la cabeza y vamos a traer la basura de atrás lo más que sea posible, porque es nuestra justicia y es nuestra satisfacción de justicia, porque no nos sentimos satisfechos y la venganza ya está pagada en la cruz. Porque la venganza del Señor es buscar la restauración del caído. La venganza del Señor es levantar al derrotado, mientras que la venganza nuestra es ponerle la cabeza al que se está ahogando. Por eso es que Él dice en el verso 21 de Romanos 12, no seas vencido del malo, sino vence con el bien al mal. Qué diferente es como piensa Él a como pensamos nosotros, ¿no le parece? ¿Por qué nosotros juzgamos de esa manera? Porque nuestro juicio es perceptivo. Nosotros juzgamos y hacemos las cosas según nuestra percepción, según lo que nosotros creemos que está pasando. Y muchas veces las cosas que están sucediendo, las cosas que están en nuestro alrededor, están de lejos de ser de lo que nosotros creemos. No sé si me estoy explicando. Por eso es que una vez un hombre pasó 25 años en prisión solamente porque fumaba cigarrillos tico. Este hombre lo encontraron en un crimen en Colima de Tibás, fumando el mismo cigarrillo que el criminal había fumado. Y por ese cigarrillo lo metieron a prisión porque esa fue la percepción de quienes lo juzgaron. Y duró 25 años preso y escribió un libro que se llama La isla de los hombres solos. ¿Cómo se llama este señor? ¿Perdón? José León Sánchez. 25 años de su vida por un crimen que no cometió. ¿Dónde está la justicia ahí del hombre? Cuando es perceptiva. Nuestra justicia es totalmente perceptiva. Recordemos un evento allá en Éxodo capítulo 32. Acaban de salir de Egipto. Moisés sube a hablar con Dios para traer las reglas y las regulaciones de Dios. Se atrasa Moisés un tiempo. La percepción de ellos es que Moisés se había muerto o algo le había pasado. Y le dicen a Aarón que haga un becerro de oro. Escuchen lo que dice en Éxodo 32 en el verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, préstele atención a esto, viendo el pueblo, percepción, viendo el pueblo lo que ellos creían que estaba pasando y no estaba pasando. Entonces le dice el pueblo a Aarón que hagan un becerro. ¿Y qué hace Aarón? Les hace caso y hace un becerro. Pero Aarón dice en el verso 5 de ese mismo capítulo 32 de Éxodo, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Percepción. Percepción de lo bueno y lo malo. Percepción de lo justo y lo injusto. Percepción de cuándo debo o no debo perdonar. Percepción de cuándo debo o no debo de ejercer una disciplina. Mi percepción humana siempre se va a equivocar. Pero la percepción divina siempre es justa. Siempre es perfecta. Siempre va a hacer lo correcto, aunque nosotros pensemos que no es lo correcto. A veces decimos, pero ¿por qué a mí me pasan esas cosas si aquella persona está totalmente fuera del orden de Dios y a él le va bien y a mí me va mal? Percepción. ¿Quién dice que le está yendo bien? Es solo que usted que le está percibiendo. Es percepción. ¿Y quién dice que porque a mí parece que me está yendo mal, me está yendo mal? Eso es como percepción. Contaban nuestros hermanitos en la exposición cuando hablaron de José. No sé si ustedes recuerdan lo que José dijo años después a sus hermanos. Dios me envió al frente para salvar a la nación. Percepción. Podríamos nosotros estar pensando que todo lo que le pasó a José era malo, y déjeme decirle que todo lo que le pasó era bueno.
Es usted y yo el que tenemos la equivocación a la hora de percibir las cosas. Y creemos que si alguien me hace algo o si alguien me afecta en cómo pienso, yo debo de pensar diferente. Y debo de aplicarle mi justicia a esa persona según mi percepción. ¿Cómo se llama eso? Autarquía. ¿Qué dice Pedro acerca de esto, de nuestra conducta con los demás? Si va a primera de Pedro, en el capítulo 2, si quiere lo anota, yo se lo leo, dice así en el verso 17, honrad a todos. Hermanos, cuando la palabra inspirada del Espíritu Santo me dice que debo de honrar a todos, esa palabra todos, ¿qué significa? Todos. ¿A quiénes incluye? ¿A los de la iglesia o a los de afuera? A todos. ¿A quién incluye? ¿A creyentes o no creyentes? A todos. Honrad a todos. ¿Cómo es eso? No cabe en mi cabeza, eso no es posible. Eso no puede ser. Decía la pastora Marlene en la exposición de ella en el último culto de oración, que Abraham oró no solo por los que estaban justos ahí, sino por todo el pueblo que estaba ahí, por todas las personas. ¿Y quiénes eran esas personas? Eran personas depravadas, pero el corazón de Abraham fue interceder por todos. ¿Destruirás a toda esta nación si hubiesen 50 justos? Y fue descendiendo y descendiendo y descendiendo, pero al final no se concentren si hubieran o no hubieran habido justos, que era lo que Abraham estaba diciendo, lo que Abraham estaba intercediendo para no destruir a los malos. ¿Me estoy explicando? Si fuera posible, dice, que perdiéndome yo, estoy parafraseando a Pablo, que yo fuera anatema para que salvara a mis hermanos, lo sería. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo? Si yo fuera posible que me fuera al infierno para salvarlos a ustedes, me iría al infierno para salvarlos a ustedes. Pero resulta que mi percepción de ese texto me podría poner a mí a creer que Pablo está diciendo lo que no está diciendo. Y Pablo no está diciendo que hay un deseo de irse al infierno. Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva o sea que muera, para Él vivo y para Él muero. Lo que Pablo está hablando es de la imposibilidad que tiene todo ser humano de salvar a otro ser humano. Eso es lo que le está diciendo. Es percepción. Y cuando hablamos de la venganza de Dios, esta venganza es temible y es aterradora. Pero ¿cómo es mi percepción? Es temible y aterradora, pero Romanos en el capítulo 5, en el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque mi percepción no es que la venganza de Dios es para destruirme. Mi percepción debe ser o debo de entender que Dios viene y aplica su ira en mí para salvarme. Y debo de recibirlo de la manera en que Dios me lo está dando. Y debo de darle gracias a Dios por cada lágrima que derramo, por cada dolor que tengo, por cada momento de tristeza. En agosto vamos a hablar de la depresión. La depresión no es pecado, mi hermano y mi hermana. Es como abordo la depresión. Porque si yo me meto en un cuarto, si yo no salgo, si yo me meto en una cápsula, eso es pecado. Llorar no es pecado, sufrir no es pecado, tener depresión no es pecado. Jesús dijo, mi alma está a punto de desfallecer. Elías dijo, estoy triste hasta la muerte. Eso es depresión. Pero Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es acción. Porque cuando yo dejo de hacer las cosas que tengo que hacer porque estoy triste, entonces estoy pecando. No es en la tristeza que peco. Usted y yo podemos pecar. Jesús lloró, el texto más corto de la Biblia, y es el que más nos enseña del carácter de Dios. Jesús lloró. Pero Jesús no se quedó llorando en un cuarto. Jesús continuó haciendo lo que tenía que hacer hasta llegar a la cruz. Y eso lo tenemos que hacer usted y yo. Es
percepción. Amad a todos, amad a los hermanos, dice Pedro en el capítulo 2 de su primera epístola. Temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pero ¿cómo yo voy a respetar a las personas si las personas me lastiman? Yo no voy a hacer eso. Eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que me ame a mí mismo para que pueda amar al otro. Lo que Dios dice es que yo debo de cuidarme porque no nací para ser esclavo, que nací para ser libre. Mire lo que dice Pedro, no movamos, no torzamos los textos. Torcer los textos a nuestro favor es autarquía. Es agarrar la Biblia para que sea yo la que gobierne, meterme a la asamblea legislativa, a hacer leyes que me favorezcan. No solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. ¿A quiénes debemos de orar? A todos. A los buenos y amables. ¿Y a quiénes más? A los difíciles de soportar. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Quién tiene la razón? ¿Usted, yo o Dios? Dios tiene la razón. Y si Dios tiene la razón, eso es respetar y seguir las normas divinas. Contrario a eso es autarquía, es inventarme mi propio lenguaje bíblico para poder salirme con la mía. La palabra de Dios dice: pase por alto la ofensa. La ofensa, ame a los que le aman, pero también ame a los que no le aman. Ore por los que no le aman, ore por los enemigos, bendiga a los enemigos. ¿O no dice eso la palabra? Pero yo quiero torcerla para poder darme a mi justicia satisfacción por mis reacciones violentas, por venir y tal vez hablar mal de un hermano. Es que si no hubiera hablado mal de mí, si no hubiera hecho a mí, si no me hubiera atacado a mí. No, mi hermano, el Señor dice que no es así, que aún a los difíciles de soportar, porque esto sí merece aprobación. Porque cuando amas como Cristo ama, eso sí tiene el aplauso de Dios. Y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Gracias, mi hermana. Quiero hablar en estos 25 minutos que me quedan, a ver si me da el tiempo, de dos reyes o dos jueces que actuaron mal. Principalmente me voy a concentrar más en uno que en el otro, y es en el que están viendo ustedes en la figura. El primero es Gedeón. Gedeón, conocen la historia, y si les pregunto la historia me van a contar la historia bonita, la parte bonita de Gedeón. ¿Cuál es la parte bonita de Gedeón? Que fue a luchar, que habían 23,000, fue reduciéndose y logró vencer ¿con cuántos, mis hermanos? Con 300. Y si lee bien el texto, fue más que todo con 100, que fueron los que pegaron los gritos, y venció con esos. Y qué bárbaros, tenemos que ser como Gedeón, que tuvo fe, que le creyó a Dios. Pero déjenme decirles, si usted va conmigo al libro de Jueces, en el capítulo 8, dice así en el verso 24: ya había vencido, ya Gedeón había conquistado a los madianitas, ya estaban en una posición próspera. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición. Estoy hablando del juez, del que levantamos para arriba, del que nos sirve de ejemplo. Le decía yo a mi esposa que cuando yo llegue al cielo seguramente me van a pegar una majada a todos ellos. Imagínense Sansón con esa fuerzota que se tiene. Pero ya, eso me toca hacer a mí, me toca exponer realmente la humanidad de ellos para que podamos valorar la divinidad de Cristo. Y mis hermanos, Gedeón dijo: voy a haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te daremos. ¿Se les parece a una historia del Éxodo? Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían los camellos en el cuello. Y el verso 27 de ese capítulo 8 de Jueces dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra. Y escuche por favor cómo termina la historia de Gedeón.
Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Pero lo tiramos para arriba en todas las prédicas. Casi lo ponemos en el lugar de Jesús. Bajamos a Jesús de ahí. Pero hablamos de otras personas que ponen a María, no María la madre de Jesús, sino a la María inventada, la ponen por encima de Jesús. Pero nosotros ponemos a los personajes bíblicos por encima de Cristo. Casi les damos divinificación. Casi decimos que hay que ser como ellos. ¿O no es así, mis hermanos? Y no logramos ver que este hombre terminó mal. Y el peor, ¿saben quién fue? Sansón. Sansón fue el peor de ellos. Y déjenme empezar por el final de Sansón. Jueces, capítulo 16, en el verso 26. Voy a comenzar por el fin para poder hablar un poquito de la vida de Sansón. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. ¿Conocen la historia de Sansón? Ya le sacaron los ojos, le volvió a crecer el cabello, él se dio cuenta que tenía el cabello largo, entonces lo van a exponer para burlarse de él, y llaman a un lazarillo para que lo lleve hasta donde lo van a exponer, donde están todos los filisteos. Esa es la historia, maravilloso, sensacional. El hombre de fe, Sansón, el hombre a quien seguir, el hombre a quien imitar. Y no lo estoy diciendo ni con sarcasmo, ni sin reconocer las virtudes que tenía. Estoy diciendo que era un hombre como usted y como yo. Como dice la palabra de Elías, Elías era un hombre sujeto a todas las pasiones como usted y como yo. Y cuando dice todas las pasiones, ¿sabe qué es? Todas las pasiones. No se sale de ninguna de esas. Y si usted tiene alguna pasión pecaminosa, Elías también era sujeto a esas pasiones. Lo mismo que Sansón. Solo hubo un hombre que era 100% hombre, que no estaba sujeto a las pasiones humanas. Se llama Jesucristo de Nazaret. Y es el único que podemos ver como ejemplo a seguir. A nadie más. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Verso 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hasta aquí podemos irnos muy romántico y ponernos a la par de él y abrazarlo y casi que ir a buscar un chilillo para espantar a esas personas que lo están maltratando. Pobre Sansón. Primero recordemos algo, está ahí como consecuencia de lo que hizo. Hay que recordar eso primero. No está ahí por una injusticia. No fue Dios injusto con él. Él recibió el castigo a los pecados que había venido acumulando hasta que Dios permitió que fuera capturado, que sus ojos cegados y fuera puesto en un molino de asno. ¿O no es así? ¿Fue injusto lo que le pasó? No fue injusto. ¿Por qué pensamos que lo que nos pasa es injusto? Cuando la justicia de Dios es tan perfecta, aunque no nos demos cuenta. Entonces, este Sansón, dice el verso 28, y aquí viene mucho cuidado, observen conmigo por favor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: wow. Se acordó Sansón de Dios. Y escuche lo que dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí para honrarte y glorificarte aún en mi muerte. No, ¿verdad? Estoy leyendo otra cosa. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. ¿Se da cuenta cómo murió Sansón? Vengándose. No murió honrando a Dios, no murió glorificando a Dios. Entonces, ¿qué estamos predicando? Mi hermano y mi hermana, ¿qué estamos predicando? ¿Sabe qué
es lo que yo veo hoy? A un Dios bueno y misericordioso que dice que lo que comienza, lo termina. Veo a un Dios apoyando a Sansón en medio de todo lo que hizo. Veo a un Dios llevando a Sansón a buen término muy a pesar de él mismo. Veo a Dios en toda su majestad, en misericordia, en bondad, en longanimidad. ¿O no lo podemos ver ahí? Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente una vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Yo no veo nada de ejemplo que seguir ahí, de ese hombre. Y no menosprecio a ese hombre. Y sé que un día me va a decir, José, porque usted está diciendo eso. Y yo le digo, pregúntele al Espíritu Santo. No me pregunte a mí. Yo debo de ver a Dios siempre detrás de toda escena. Como predicó el pastor hace mucho tiempo, debemos saber a Dios detrás del telón, detrás de toda obra, en este escenario. ¿Sabe algunos de los pecados de Sansón? Inclinación por las mujeres. Y no solo inclinación por las mujeres, sino inclinación por las mujeres de otras latitudes, porque Dios le había prohibido le tenía prohibido al pueblo que no se casaran con mujeres que no fueran israelitas. Y él fue a buscar ¿a qué? A las de los filisteos, a unirse en yugo desigual, si lo podemos decir en nuestro idioma. Manipuló el cuerpo de un león y manipuló los cuerpos de filisteos que había matado para quitarles el prepucio. Y usted me podría decir, qué bueno eso, ¿ah? Qué bueno eso. Él era nazareo, ¿sabía usted? No podía tocar muertos, no podía unirse con mujeres, ni tomar vino, ni cortarse el cabello. Estaba irrespetando lo que Dios le había dicho que no hiciera. Que Dios operara en medio de eso es otra cosa. Que Dios usara todo eso en favor de Sansón y de nosotros para aprender es otra cosa, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero no era digno de aplaudir. El único que es digno de aplaudir se llama Jesucristo. Cometió pecado de impureza. Se unió y se enamoró de Dalila, una filistea. Y lo peor, el peor, murió con un deseo de venganza. ¿Y dónde cree usted que está Sansón por eso? ¿En el infierno? No, mi hermano. Vaya y lea Hebreos capítulo 11, ahí está él como uno de los héroes de la fe. Por lo que hizo, por lo que Dios hizo en él. No por lo que él hizo, por lo que Dios hizo en él. Usted y yo somos personas que podemos tener el aplauso en el tanto prediquemos a Jesucristo. Es de lo único que podemos gloriarnos. Es de lo único que podemos decir, qué bien, están reflejando a Jesús. Porque es Jesús el que se lleva todo el aplauso. Es Jesús el que vino a salvarnos. ¿Sabía usted que Sansón era de la tribu de Dan? ¿O no lo sabía? ¿Sabe que hay una profecía en el capítulo 49 de Jacob, cuando va a morir, acerca de su hijo Dan? Y que se cumplió en los tiempos de Sansón, y que algunos los aplican para el tiempo de Apocalipsis, y está bien, no importa, pero se han brincado esta era de la autarquía. Dice en el capítulo 49 de Génesis, en el verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y dice Jacob, tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Usted sabe por qué está diciendo eso? ¿Sabe quién juzgó al pueblo de Israel? De la tribu de Dan, cientos de años después, Sansón. ¿Y por qué hace caer al jinete que va junto al camino?
porque el nombre de Dios es blasfemado cada vez que actuamos mal, y así fue blasfemado el nombre de Dios en esos tiempos de la autarquía también, igual que en nuestros tiempos. Pero el verso 18 dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Vean, mis hermanos, cuando Sansón termina su carrera y me trae a la mente lo que dijo Jacob en el capítulo 49 acerca de lo que iba a pasar más adelante, lo que más me llama la atención, lo que más toca mi corazón, es cómo terminó diciendo Jacob esa profecía. Tu salvación esperaré, ¿o qué? Jehová. ¿Sabía usted que Dan está fuera de la lista de los 144,000 escogidos del capítulo 7 de Apocalipsis? Porque Dan va a ser arrebatado, representa a los judíos que son salvados por Dios. Y Efraín representa a los cristianos que son salvados por Dios. Pero cuando estudia usted a Efraín, lo estudia en todo Oseas como un pueblo rebelde, desobediente, adúltero, que se va a prostituir. Y eso somos nosotros. Y cuando usted estudia a Adán, es el pueblo judío que llega a conocer del Señor, pero decide también prostituirse. Pero no está entre los 144,000 de la tierra, está cantando en los cielos. Porque tu salvación esperé, oh Jehová, dijo Jacob. Porque él sabía cuál era el final. Porque él sabía cómo iba a terminar la historia. Porque él había peleado en Peniel con el Señor. Porque él había escuchado la voz del Señor que le dijo que le iba a bendecir a él y a sus generaciones. Porque él había creído en eso. Tu salvación esperé, oh Jehová. Pero si usted se va al capítulo 48 del libro de Ezequiel, en el rollo milenial, usted se encuentra a la tribu de Dan. ¿Usted sabe qué es el rollo milenial? Los que van a estar en el milenio con Jesús. ¿Y quién está en el milenio con Jesús? Dan. ¿Y dónde está representado Dan en toda esta historia de los jueces? En Sansón, en el vengativo, en el promiscuo, en el que violó todos los votos nazarios, tocó muertos, se emborrachó, anduvo con mujeres. Porque yo no cambio, dice Jehová. Oh Israel, no habéis sido exterminados. Es Dios el que nos lleva a buen puerto. Es Dios el que nos hace terminar la carrera. Dejemos de sentirnos tan orgullosos y tan buenos. Y cuando yo deje de sentirme tan orgulloso y tan bueno, voy a poder ver a mi hermano con misericordia y con compasión. Y voy a poder extenderle la mano en medio de este caos. ¿Sabe por qué Jacob creyó eso? ¿Sabe por qué Jacob atesoró eso? Porque en Génesis 11:15 Dios le había dicho esto: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Quién dice amén? Si el Señor le dijo a usted que había muerto por usted y vino el Espíritu Santo y le selló y dijo que ibas a estar cantando en la gloria de Dios en el cielo, al final Él lo dijo, Él lo cumple. Muy a pesar de usted y muy a pesar de mí. Si el Señor dijo que el Espíritu Santo te iba y me iba a guiar a toda verdad y nos iba a alejar de todo este mundo tan convulso donde parece que somos nosotros una granito de arena en el mar, vamos a llegar al final, porque Dios lo dijo. ¿Sabe que cuando Jacob dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, aparte de hablar de Sansón, y termina diciendo, tu salvación esperé, oh Jehová? La palabra salvación que está aquí en arameo es Yeshua.
Yahshua. Lo que él dijo es: tu Yahshua esperé, oh Jehová. Y esa es la garantía que él tenía para poder dormir, como dijo la pastora, en reposo y morir de una forma tan pacífica que no tenía ninguna duda de que iba a estar a los pies de Cristo. Porque yo no cambio. Por eso, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Hermanos, la otra semana voy a abordar las consecuencias y las aplicaciones de los últimos 2 capítulos de Jueces. Cómo el hombre se destruye cuando toma las decisiones incorrectas sin consultar a Dios. Cómo el hombre se destruye cuando no pone atención su oído a la voz del Espíritu Santo cuando le dice: no camine por aquí. Y cuando Dios dice: no es por aquí, mi hermano, no es por aquí. Pero si usted y yo insistimos en ir por ahí, ¿sabe qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a dejar caminar por ahí. ¿Quieren carne? Tomen carne. Hasta que le salga por la nariz y por los oídos. ¿Por qué? Para poder concluir con nosotros la obra que un día comenzó. Para que mejor que muera el cuerpo, para que se salve el alma. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Yo voy a orar. Y al final de esta oración tenemos un canto. Y préstele atención a ese canto, mi hermano y mi hermana. Porque en medio de donde estamos viviendo, no importa cuán convulso se vea, y cuán ingratos, insensatos seamos nosotros, cuán imprudentes al hablar, cuán imprudentes al pensar, cuán imprudentes a la hora de abordar al hermano caído. Porque nuestra obligación es extender la mano y levantar, no pisotear. Nuestra obligación delante de Dios es ser como Cristo, no como usted y como yo. No es nuestro gobierno el que debe de llevarnos a la meta, es el gobierno de Cristo. Debemos de ser como el varón perfecto, como el varón experimentado en dolores y en quebrantos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias esta noche. Nosotros, tu iglesia, Señor, tu cuerpo. Te damos gracias por la iglesia alrededor del mundo. Te damos gracias, oh Espíritu Santo, por venir a llamarnos la atención, a guiarnos, Señor, y a recordarnos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender lo insensatos que somos, Señor. A no depositar nuestras esperanzas en los hombres. A no depositar nuestras expectativas en la percepción. Ayúdanos a atender tu palabra, Señor, de una forma fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que decimos que somos. Ayúdanos, Señor, que si decimos que somos tus hijos, a comportarnos como tus hijos en todas las áreas. Ayúdanos a honrar a todas las personas, Señor. Honrar no es tolerar el pecado. Honrar es abordarlos en misericordia, en amor y en compasión. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por levantar tu bandera en medio de esta confusión y en medio de este mundo convulso. Eres bendito ahora, eras bendito antes y serás bendito por siempre. En el nombre de Jesús te adoramos, te cantamos y te damos gracias. Amén. Iglesia, cantemos y adoremos al Señor. No entendía el idioma ni las cosas que viví, y corre a buscar